cuando se envió el cartelito para reunión de oración de esta noche, había una frase, ¿no? Que es el Evangelio, que es de la carta a los Efesios de San Pablo, que dice: empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esa palabra está escrita así, dice así: por lo demás, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Y repite, por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Lo que nos dice San Pablo es que estamos en guerra, ¿no? Estamos en una guerra actualmente. Es una guerra invisible, es una guerra que no se ve con los ojos del cuerpo, es una guerra espiritual. También, por ejemplo, en un documento de la Iglesia, en un documento del Concilio Vaticano II, dice algo así: a través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas, que iniciada en los orígenes del mundo durará, como dice el Señor, hasta el día final, ¿no? Estamos en una guerra, y nos advierte San Pablo, ¿no? Y entonces San Pablo nos dice: tomad las armas de Dios, poneos las armas de Dios. Y luego empieza a enumerar unas armas, ¿no? Y dice: estad firmes, ceñid la cintura con la verdad y revestid la coraza de la justicia, calzad los pies con la prontitud para el evangelio. Y empieza a enumerar. Y entonces llega un momento en que dice: poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, nosotros vamos a hablar hoy de esto, de la palabra de Dios, que es espada, ¿no? Que es un arma. Si nosotros pensamos en una espada, antiguamente, cuando esto San Pablo hablaba, pues para hace mucho tiempo, ¿no? Y el arma que uno tenía para ir a la guerra a pelear era la espada. Hoy podríamos hablar de no sé, una ametralladora, una pistola, no sé, bueno, todo lo que hoy se puede utilizar, ¿no? La palabra, eh, la espada del Espíritu, ¿no? Es la palabra de Dios. Pero nosotros podemos pensar, bueno, las Sagradas Escrituras, ¿no? Leer las Sagradas Escrituras. Pero en realidad lo que habla San Pablo, lo que se refiere es a la predicación de la palabra de Dios. Es la predicación de la palabra de Dios lo que es espada que penetra hasta lo profundo, ¿no? Al principio de la iglesia, cuando San Pablo predicaba, todavía no se podía leer un Nuevo Testamento, ¿no? Era San Pablo, los apóstoles que habían recibido la palabra de Cristo, que Jesucristo es la palabra de Dios, ¿no? Habían recibido la palabra de Jesús, habían recibido la enseñanza directa de Jesús. Los apóstoles recibieron esta palabra de Dios y ellos fueron las que la transmitieron, ¿no? Y por eso San Pablo habla de la predicación de la palabra. Entonces, esta predicación de la palabra es el arma que Dios puso en nuestro corazón, en nuestra vida, para que nosotros podamos hacer frente a las acechanzas del enemigo. Hoy nosotros sabemos lo que está sucediendo, ¿no? En el mundo, las dificultades que hay, ¿no? Cuántas ideas, cuántas ideologías, ¿no? Cuántas mentiras que se propagan, ¿no? Y que están tan presentes en todas partes, en la educación, en la política, en tantos lugares, ¿no? Pero el Señor nos dio la palabra, o sea, la predicación de la palabra como un arma para desmontar lo que el demonio lo que el enemigo está construyendo en este mundo, ¿no? Porque la tentación muchas veces es:
que cuando yo voy a hablar de Dios, por ejemplo, puede ser que empiece a hablar de, por ejemplo, lo que a mí a veces me pasa, ¿no? Que empiezo a querer demostrar las cosas o empiezo a querer ir por la parte más racional, por la parte más comprensible, lo que más se pueda entender del Evangelio, ¿no? Y bueno, es que Dios se hizo carne, ¿no? Dios se hizo hombre. Y Dios se subió a la cruz. Y Jesucristo, Dios hecho hombre, resucitó de entre los muertos para librarnos del pecado. Eso escapa la comprensión de la inteligencia. Eso escapa a... Es más, cuando San Pablo va a predicar al Areópago, ¿no? Y empieza a hablar de, bueno, ese Dios, que uno puede llegar por la inteligencia a conocer a Dios, ¿no? Ese Dios desconocido, ¿no? Del que ustedes hablan. Yo vengo a anunciarles. Y bueno, ellos le escuchaban atentamente, y le escuchaban, hasta que llegó a la resurrección de los muertos. Y entonces, bueno, eso ya te escucharemos en otro momento, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, entonces yo voy a silenciar el Evangelio, voy a silenciar lo sobrenatural, voy a silenciar la parte que no se entiende tanto, porque así puede entrar mejor, porque así se puede entender mejor. Solamente, esto es muy típico, no solamente la parte humana, ¿no? La que es más comprensible y es común a todos para poder dialogar, ¿no? Con todos. Pero el Señor nos llamó a predicar el Evangelio, ¿no? A predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es predicar sobre cosas extraordinarias. Entonces lo que nos dice el Señor es que cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros anunciamos el Evangelio, que anunciar es por la boca, ¿no? Cuando predicamos, cuando anunciamos, entonces es cuando empiezan a suceder cosas impresionantes. Entonces, dice la carta a los Hebreos, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetra hasta el punto donde se divide alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Esta palabra, cuando yo voy con la palabra de Dios y predico las verdades de la fe, cuando predico lo que Jesucristo confió a los apóstoles, entonces esa es la palabra que penetra dentro. Esa es la palabra que entra, aunque la persona que tengo delante no escuche, o aunque la persona que tengo delante no crea lo que yo le estoy diciendo, la palabra entra y no se sabe cómo, es un misterio esto. No se sabe qué es lo que sucede o por qué sucede, pero sucede. A lo mejor eso que una vez le dijiste, ¿no? Le proclamaste, le predicaste, le empieza a sonar dentro de 5 o 15 años, o a lo mejor en el lecho de muerte. Pero lo nuestro, el Señor a nosotros no nos llama a modular, ¿no? Lo que vamos a decir, hacerlo como, ¿no? Hablar solo de la parte humana, de la parte comprensible, nos llama a proclamar la palabra, ¿no? A predicar la palabra, ¿no? Porque esa es el arma que nosotros tenemos. Pero si nosotros cambiamos de arma y lo pasamos a argumentación filosófica, yo, por ejemplo, que estudié filosofía, yo tengo mucha esa tentación, ¿vale? O argumentaciones del tipo psicológica, lo que quieras, cualquier ciencia, cualquier estudio. Si cambiamos la palabra de Dios, que es sobrenatural, por cualquier otra armilla humana, entonces no es eficaz. No tiene poder. Ese es el punto fuerte, ¿no? Dice también San Pablo en la segunda carta a los Corintios, ¿no? Aunque procedemos como quien vive en la carne, no militamos según la carne, ya que las armas de nuestro combate no son carnales. Es Dios quien les da la capacidad para derribar torreones. Deshacemos sofismas y cualquier baluarte que se alce contra el conocimiento de Dios. Y reducimos los entendimientos a cautiverio para que se sometan a la obediencia de Cristo, ¿no? Este es el poder que tiene la predicación de la palabra. Que de la palabra de Dios, no palabra pequeña, palabra humana, no, la palabra de Dios. Porque la obra del demonio es la mentira. Él siembra la mentira en los corazones. Y hay veces que es experiencia común, ¿no? Cuando encontramos a alguien que tiene tantos prejuicios, ¿verdad? Tantos bloqueos, ¿no? En la inteligencia para poder aceptar la predicación.
Y claro, es la palabra, la predicación de la palabra lo que tiene poder para entrar. Ahí donde nosotros no podemos entrar, donde nosotros no sabemos a veces qué decir o cómo hacer para deshacer toda esa maraña, ¿no? Esa complicación mental que a veces la misma cultura, todo el entramado, digamos, o sea, la sociedad, la educación, los criterios del mundo, ¿no? Cómo van configurando nuestra inteligencia, ¿no? Y a veces es decir, ¿cómo entramos ahí? Pues el Señor sabe cómo entrar, ¿no? Y es la predicación de la palabra lo que entra, lo que penetra, ¿no? Entonces también el Señor dice en el Evangelio, hablando del reino de Dios, porque la palabra es la propagación del reino de Dios, el reino de Dios se extiende por la predicación de la palabra. Dice, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La palabra, y él también habla en otro momento sobre la palabra, pero ya era mucho más largo de decir, ¿no? Pero la predicación de la palabra es tirar una semilla, porque es algo, la semilla está viva. Eso es lo impresionante, ¿no? La semilla es algo vivo. Si uno planta una semilla en la tierra, y hay que tener sus cuidados, ¿verdad? Para plantar, para poder sacar una semilla, para que pueda salir la planta, ¿no? Pero tiene vida y es como que brota sola por sí misma. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, independientemente de los frutos, independientemente de si escuchan o no escuchan, y esto es difícil, esto es muy difícil, pero si nosotros predicamos la palabra de Dios, es tirar una semilla que tiene vida y que prende dentro en el momento en que Dios diga, pero a nosotros nos corresponde predicar la palabra. Muchas veces, por ejemplo, se habla de que bueno, nosotros predicamos con las obras, ¿no? Y si eso alguna vez usaremos la palabra, la predicación. Bueno, eso está bien, pero el Señor nos dio el mandato de ir al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación. El Señor dio mucha importancia al uso de la boca a la hora de hablar del Evangelio. Obviamente que nuestras obras luego tienen que acompañar lo que predicamos, ¿no? Pero bueno, eso en un momento igual también vamos a hablar un rato, ¿no? Pero es importante proclamar el Evangelio, proclamar la palabra, que salga de nuestra boca, que sea escuchada, ¿no? Porque dice San Pablo en la carta a los Romanos, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo irán a hablar de él sin nadie que anuncie? Y más adelante dice, qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien, pero no todos han prestado oídos al Evangelio. Pues Isaías afirma, bueno, continúa un poco y al final dice, así pues, la fe nace del mensaje que se escucha y la escucha viene a través de la palabra de Cristo. Otra traducción dice, la fe nace de la predicación y la predicación viene a través de la palabra de Cristo. Entonces, esta palabra, anunciar los misterios de la fe, anunciar lo que Jesucristo anunció y enseñó a los apóstoles y se nos ha llegado por sucesión apostólica a nosotros, de boca en boca, y a través de las Sagradas Escrituras. Eso que llegó a través de... Eso es lo que nosotros tenemos que anunciar y eso es lo que tiene poder para deshacer los artilugios del demonio, para deshacer las obras de Satanás y para que sucedan los milagros, los prodigios. Porque también el Señor dijo, cuando dio este mandato, ¿no? Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Luego más adelante dice, ¿no? Esto en el Evangelio de San Marcos. Luego dice, a los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Y fíjense lo que dice después, importante. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y dice, ellos se fueron a predicar por todas partes, Y el Señor cooperaba, confirmando la palabra, la predicación,
con las señales que los acompañaban. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, esta palabra sobrenatural, extraordinaria, ¿no? que excede la capacidad humana, cuando nosotros predicamos esta palabra que tiene poder, el Señor confirma la palabra, el Señor coopera con la palabra con signos y prodigios. Esto quiere decir que al predicar la palabra, es natural, es como la consecuencia, es que el Señor coopere con los signos y prodigios que la acompañan. La predicación de la palabra viene con signos y prodigios, ¿no? Por eso cuando uno predica, empiezan a suceder cosas impresionantes, visibles e invisibles. Muchas veces pasan efectos invisibles que nosotros no vemos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando yo le predico a alguien, cuando yo le hablo a alguien de Cristo, cuando le predico la salvación de Dios? Cuando hablo de que el Señor tiene poder para sanarte, el Señor tiene poder para curarte, el Señor tiene poder para cambiar tu vida, el Señor es el que trae la paz, ¿no? El Señor conoce hasta qué es lo que hace con eso que uno siembra, ¿verdad? Entonces, la invitación es que, como dice el texto que dijimos al principio, ¿no? Empuñar la espada del Espíritu. Entonces, es un llamado a que empuñemos la espada del Espíritu, ¿no? Hermano, empuña la espada del Espíritu. Porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas. Tiene poder para transformar familias. Tiene poder para restaurar matrimonios. Porque es el Señor el que actúa, es su amor el que actúa. Y es Él el que obra. Pero solamente sucede esto cuando todo el poder, o sea, cuando toda la fuerza está en Él. Porque si yo apoyo algo del discurso, por así decirlo, en mí, en mi capacidad, o en mi ciencia, o en mi sabiduría, o en lo que yo sé, o en lo que a mí se me da bien, o no sé cuánto. Entonces, ahí es cuando, o lo que dijimos al principio, de cómo decir solo la parte que es más razonable, lo que es más escuchable, lo que es más aceptable. No, cuando predicamos el Evangelio íntegro, entero, completo, entonces el Señor empieza a hacer cosas impresionantes, ¿no? Y nosotros bueno, ¿cuántos hermanos podrían dar testimonio de cómo cuando invitamos a alguien sin más preámbulos que invitarle a ponerse a los pies del sagrario, o a lo mejor nunca tuvo experiencia de qué es eso del sagrario, pero sí, ponte a los pies del sagrario y ves cómo el Señor actúa. O sea, cuando predicamos el poder de Dios, cuando predicamos a Jesús directamente, sin ropajes, sin aguar el mensaje, sin desfigurarlo, entero, íntegro, completo, el Señor hace maravillas. El Señor hace maravillas. Y bueno, entonces yo, así como para ir terminando, yo quería decir esto, ¿no? Hay como 3 obstáculos, habrán muchos más, ¿no? Pero por lo menos 3 en los que muchas veces reconocemos que obstaculizan, impiden la predicación de la palabra, esta palabra íntegra, ¿no? La primera de todas es predicar según la propia opinión y no según la tradición de la iglesia, ¿no? Que muchas veces nosotros leemos un texto de la Escritura y decimos, pues a ver a mí qué me dice, ¿no? Y entonces en función un poco de lo que a mí me dice, pues yo voy diciendo, ¿no? A veces puedo acertar y otras veces no. Entonces tenemos que ver qué es lo que enseña la iglesia, cómo interpreta la iglesia ese pasaje o leer el catecismo, por ejemplo. Porque el Señor inspiró las Escrituras en el seno de la iglesia y en el seno de la iglesia tiene que ser interpretada la Escritura, ¿no? La palabra de Dios, porque es el mismo Espíritu quien hace escribirla y es el mismo Espíritu quien la interpreta en la iglesia, no uno solo por sí mismo, ¿no? Como una especie de libre interpretación, ¿no? Cada uno inspirado, ¿no? El Señor actúa en la iglesia para interpretar, ¿no? Y para poder realmente predicar la palabra de Dios, ¿no?
y no solo mi propia interpretación o mi propia opinión, ¿no? Sino la fe de la iglesia, predicar la fe de la iglesia. Esa es la primera, que claro, en vez de predicar la palabra de Dios, es pues predicar la palabra propia y no la palabra de Dios. La segunda sería cuando no vivimos lo que predicamos, ¿no? Porque yo puedo hablar de Dios, hablar del amor de Dios, hablar de muchas cosas, ¿no? Pero luego a lo mejor con mis obras, con mis acciones, pues, ¿no? Vivo un poco lo que es lo que se llama la hipocresía, o lo que Jesucristo decía de los fariseos, ¿no? Haced lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, ¿no? No imitéis su conducta, ¿no? Que el Señor pueda decir de nosotros, haced lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Porque va una cosa con la otra, ¿no? Eso es importante, ¿no? La coherencia, la unidad de vida, la sinceridad, el no ser una cosa por un lado y otra por el otro, ¿no? Que mi vida acompañe a lo que predico, que realmente sea un testigo de Jesucristo al 100%, ¿no? Obviamente que tenemos defectos y bueno, y caemos y nos levantamos y caemos, pero por lo menos con la intención pura, limpia, con la pureza de intención de querer ser fiel al Evangelio, de querer ser fiel a Jesucristo, ¿no? De querer imitar a Cristo y vivir como vivió Él, ¿no? Predicar lo que predicó Él y vivir lo que vivió Él. Esa como sería la segunda. Y la tercera, y es como la más fuerte, y es que es difícil, la tercera es que la predicación es una cruz. Predicar la palabra no es fácil porque no todo el mundo acepta la palabra. Y muchas veces también tendemos a medir la eficacia de lo que estamos diciendo según si se acepta o no se acepta. Entonces, a veces ante el rechazo, pues nos silenciamos. Y yo soy el primero, de todos. Hablo por experiencia personal, pero no silenciar la palabra, o sea, predicar la palabra, aunque nos persigan, eso es lo fuerte, ¿no? Es una cruz predicar. Entonces dice el Señor, a quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Esto es muy fuerte lo que dice el Señor, ¿no? Y uno dice, pero si el Señor es el príncipe de la paz, claro que es el príncipe de la paz, pero si es el que, no dice él, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿no? No la doy como la da el mundo. Claro, él es el príncipe de la paz, pero en el momento en que yo predico el evangelio y ya hay rechazo y hay alguien que me desprecia, es que a Jesucristo lo crucificaron, ¿no? A Jesucristo lo crucificaron y es que es la misericordia hecha carne, no es el amor de Dios, es Dios mismo. ¿Quién puede haber más bueno que Dios? Es imposible, no existe. Solo Dios es bueno. A él lo crucificaron por predicar el evangelio del reino. Entonces a nosotros no podemos, no está el discípulo, no es más que su maestro. Entonces, claro, la predicación de la palabra es una cruz. Hace falta morir a uno mismo para predicar la palabra, porque enseguida va a haber discordia, no va a haber no es una aceptación espontánea por parte de todos, ¿no? Entonces, esa es una de las dificultades más grandes, ¿no? De predicar, de no callar, de no silenciar cuando parece que, aquí no se puede hablar, ¿no? O aquí, no sé. También dice el Señor, ¿no? Muchas veces cuando uno predica también cosas que no caen bien, ¿no? Que duelen. Entonces, uno piensa a lo mejor que si me aplauden más, si me quieren más por lo que digo y tal, pues entonces quiere decir que tiene eficacia la palabra que estoy predicando, ¿no? Pero dice el Señor, ay, si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas.
Eso es muy fuerte. Entonces va a generar discordia muchas veces la predicación de la palabra, pero claro, pero es porque el Señor quiere reunirnos a todos en una misma iglesia, en un mismo cuerpo, con un solo corazón, con una sola fe. Claro, el que no quiera pertenecer se va a autoexcluir, ¿no? Se va como a separar. Pero no porque nosotros queramos que esté fuera, es que nosotros queremos que esté dentro, por eso predicamos el Evangelio, para que todos seamos uno, como el Padre es uno, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esto es. Entonces, yo quisiera que hagamos una oración pidiéndole al Señor lo que pidieron los discípulos en los Hechos de los Apóstoles, que es pedirle al Señor valentía para proclamar la palabra sin miedo, porque a través de la proclamación de la palabra es como se extiende el reino de Dios. Y es como se combate contra el demonio, es lo que decía San Pablo al principio. Entonces pedirle predicar la palabra con toda valentía, ¿no? Y que el Señor confirme la palabra con curaciones, signos y prodigios por el nombre de su santo siervo Jesús. Así le piden, ¿no? Cuando vuelven Pedro y Juan, acaban de llegar donde estaban todos los discípulos, dice así. Bueno, puestos en libertad, volvieron a los suyos y les contaron lo que habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Creo que hoy, esta tarde, en el Evangelio, se escuchaba la primera parte de esto, que era cuando habían... No, vale, no sé, me quedo ahí. Pero bueno, quedémonos con esto por si las dudas. Que dice eso, puestos en libertad, volvieron a los suyos y les contaron lo que habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos, ¿no? Al oírlo, todos invocaron a una a Dios en voz alta, diciendo, Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que por el Espíritu Santo dijiste, por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra, los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías. Pues en verdad se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles, y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía suceder. Y dicen, todos juntos rezando, ahora Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Pues entonces vamos a hacer un rato de oración para pedirle esto mismo. Eso está en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles al final. Vamos a pedirle al Señor, yo no sé si está por ahí Esteban, eso, vamos a hacer un momento de oración pidiendo al Señor que nos dé esa valentía, que también se dice parresía, que es para hablar sin miedo a la muerte, para hablar sin miedo a la cruz, sin miedo al martirio, para ser testigos de Cristo y no tener miedo a morir, a entregar la vida por el Evangelio. Bendito eres, Señor Jesús. Gloria a ti, Jesús. Bendito y alabado eres, Señor. Cae tu fuego aquí, Señor Jesús. Señor Jesús. Cae tu fuego. Cae tu fuego. Cae tu fuego aquí, Señor Jesús. Señor Jesús.
aquí, ven amor de Dios, ven aquí, ven amor de Dios, derrama aquí tu amor, derrama aquí tu amor. Ven aquí, ven amor de Dios, ven aquí, ven amor de Dios, ven aquí, ven amor de Dios. Ven aquí, ven amor de Dios, ven aquí, ven amor de Dios, ven aquí, ven amor de Dios. Derrama aquí tu amor, derrama aquí tu fuego, Espíritu de Dios, derrama aquí tu amor. Ven aquí, ven amor de Dios, ven aquí, ven amor de Dios, ven aquí, ven amor de Dios. Ven aquí, ven amor de Dios, ven aquí, ven amor de Dios, ven aquí, ven amor de Dios. Derrama aquí tu amor, derrama aquí tu amor. Ven aquí, ven amor de Dios, ven aquí, ven amor de Dios, ven aquí, ven amor de Dios. Ven aquí, ven amor de Dios, ven aquí, ven amor de Dios, ven aquí, ven amor de Dios. Derrama aquí tu amor, derrama aquí tu amor, ven aquí. Ven, Espíritu de Dios, ven, derrama aquí tu amor, infunde, derrama tu amor. Hijo de María, infunde tu valor, la fuerza de tu amor. Derrama aquí tu fuego, derrama aquí tu amor. Infunde en nosotros tu pueblo, que pedimos tu fuerza. Infunde tu amor, derrama tu Espíritu Santo. Sé tú la fuerza en la debilidad. Tú que eres fiel y siempre has sido fiel. Derrama tu sangre que emana de tus llagas preciosas infligidas para salvar al mundo, para salvarme a mí, para salvarte a ti. Infunde el valor suficiente en mi alma para proclamar tu nombre, para decir que eres Señor, para gritar que tú eres Dios, para decir que tú eres el amor, el único amor que a todos salvará. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo,
ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. El Señor conoce nuestra debilidad, conoce tu debilidad, conoce la mía, conoce dónde fallamos y ahí quiere Él con su fuerza, con su poder hacerse fuerte, demostrar que te ama infinitamente. No porque tenga que demostrarlo, sino porque te ama. Y porque quiere servirse de ti. Un cuenco de barro, frágil, delicado, sin vida antes de conocerle. Quiere darte vida, vida eterna. Quiere darte poder, quiere darte fuego. Para que le lleves a Él, que es el amor verdadero. Dile, Señor, llévame contigo. Habita en mi alma. Condúceme. Tú que eres todo gracia y que todo lo haces por gracia en mí. Sé tú, el que siempre es, el que siempre ha sido, el gran yo soy. Cae tu fuego, cae tu fuego, cae tu fuego aquí, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Ven aquí, ven amor de Dios, ven aquí, ven amor de Dios, ven aquí, ven amor de Dios. Ven aquí, ven amor de Dios, ven aquí, ven amor de Dios, ven aquí, ven amor de Dios. Derrama aquí tu amor. Derrama aquí tu fuego, Espíritu de Dios. Derrama aquí tu amor. Ahora, Señor, concédenos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Y ya te damos gracias, Señor. Te damos gracias por bendecirnos en esta noche a cada uno de nosotros, por cumplir tu promesa, por no abandonarnos, por seguir llamándonos a predicar con toda valentía, a entregar la vida, a morir a nosotros mismos. Ayúdanos a comprometernos, Señor, con tu palabra. Ayúdanos a comprometernos con la misión
Ayúdanos a no tener miedo nunca, a proclamar a tiempo y a destiempo. Porque hay tantos hermanos nuestros que se mueren porque no te conocen, Señor. Ayúdanos a extender tu reino para que haya tantos que puedan conocer cuánto nos amas. Ya te damos gracias. Bendito y alabado seas. Bendito eres, Señor. Bendito y seas alabado tú, Señor. seas. Bendito y alabado eres, Señor Jesús. También tengo una sensación, hermanos, de que es como que algunos de nosotros, ¿no? Pues tenemos la sensación de que esto pues va con otros, ¿no? Que esto no va con nosotros, pero en el momento que nos bautizó como hijos de Dios, estamos llamados a predicar la palabra de Dios, estamos llamados a predicar que Jesús está vivo, que es nuestro Salvador, que la Iglesia Católica es la única verdad. Y esto va con cada uno de nosotros. Tener en el corazón muy fuerte, como que alguien de los que estamos aquí piensa que esto está muy bien, pero que no va con él o con ella. Pero el Señor te dice que no, que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a evangelizar. Estamos llamados desde nuestro bautismo, como católicos, a evangelizar. Te pedimos, Señor, que nos dé la fuerza, sobre todo ese deseo enorme en el corazón, de ver, como decía nuestro hermano Raúl, que nuestros hermanos están muriendo porque no conocen dónde está la fuente. Gracias, Jesús, bendito eres. Bendito eres Jesús. Bendito seas Jesús. Bendito y alabado eres Jesús. Donde pan vive el hombre, oh no, oh. Solo de pan vive el hombre, solo de pan vive el hombre, oh no, oh. Solo de pan vive el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que extiende, es la iglesia la que tiene la verdad, la que tiene el Espíritu de Dios. La iglesia que guarda, es la iglesia que tiene, la iglesia que vive de predicar la palabra, la única palabra, el único amor verdadero, la iglesia de Dios. La
iglesia de Cristo que vive. Iglesia, solo de pan vive el hombre. Oh no, solo de pan vive el hombre. Solo de pan vive el hombre. Oh no, solo de pan vive el hombre. No es toda palabra que sale de tu boca, mi Dios. Si no es toda palabra que sale de tu boca, mi Dios. Danos tu Espíritu Santo, oh no, oh no, danos tu Espíritu Santo. Oh no. Bendito eres Jesús. Bendito y alabado eres, Señor. Danos la fuerza, el coraje para vencer todas nuestras dificultades, para entregarnos a la misión que tú nos das, que no es otra cosa que amar desde tu amor, desde ti, contigo dentro. Ayúdanos en la batalla de dejarnos hacer, de que tu gracia sea el verdadero motor de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra vida espiritual, que es la vida que tú quieres para nosotros. Ayúdanos, Señor, a dejarnos llevar por tu Espíritu, a que tu palabra fluya con fuerza en nuestro corazón, a que no la ahoguemos con nuestros miedos, con nuestras buenas voluntades, que podamos apagar, poner en off nuestra mente, lo que es nuestra voluntad individual para escuchar tu voz. Señor, ayúdanos, ayúdame a mí, hoy ahora, para otra vez rendirme, que es tan fácil salirnos, Señor, o es tan fácil para mí, por desgracia, salirme de lo que tú quieres para mí. Te doy gracias, Señor, porque estás vivo y me hablas y estás ahí diciéndome cuál es el camino y cuál no. Te doy gracias por esta noche, por estos hermanos, por cada una de las personas que estamos hoy conectadas, porque tú no obras por casualidad y no estamos aquí por casualidad y hemos escuchado estas palabras por alguna razón. Así que ilumínanos con tu Espíritu Santo para saber dónde tenemos que ir, lo que tenemos que hacer con todo esto que nos das, que es tanto, con esta vida tan rica, tan potente que es la vida en el Espíritu contigo. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Señor, bendito y alabado. No, bueno, no sé si toca acá Espera un momento. Sí, vamos a hacer una oracióncita, ¿no? Que vamos a pedir principalmente, pues antes de que seguramente vas a cantar a María, porque nos conocemos. Pues antes de eso, pues le vamos a pedir a nuestra Madre, ¿no? Que igual que los apóstoles y los discípulos, pues estaban unidos a ella, ¿no? Al principio de todas las andanzas de la Iglesia, ¿no? De nuestra Santa Madre Iglesia, pues que nosotros como discípulos que somos, nos unamos también a nuestra Madre, que junto a ella pues prediquemos la palabra y también prediquemos con el ejemplo, ¿no? Como decía nuestro hermano Álvaro, pero sobre todo con la palabra, que no seamos fariseos, que vivamos en consonancia con la verdad. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos escuchado hoy a través de nuestro hermano, porque eres tan bueno, Señor, que nos hablas a través de los hermanos.
Te damos gracias porque las palabras nos han golpeado profundamente en el corazón, ¿no? Se cumple hoy exactamente la palabra, como la palabra penetra en el corazón. Así que se cumple hoy, somos testigos de eso. Y te pedimos, Señor, que no seamos indiferentes sobre todo, que no entre la palabra y se vaya como si no pasara nada, sino que realmente pues, nos penetre y nos haga vivir en consonancia a lo que estamos llamados, ¿no? A ser testigos, a ser discípulos y a predicar el Evangelio, que es para lo que somos hijos de Dios. Así que, Madre, te pedimos que nos ayudes también como ayudaste a los primeros discípulos a cumplir con la misión que se nos ha encomendado. Y te pedimos también que como tú, que fuiste fiel hasta el final, pues que nosotros también podamos ser fieles a nuestra Santa Madre Iglesia y a Jesucristo hasta el final. Te lo pedimos ahora, pues bueno, vamos a rezar el Ave María y después Esteban, bueno, o lo cantamos, Esteban. Vale. Dios te salve María, llena eres tú de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Jesús, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, Reina y Madre, Dios te salve María, Dios te salve. Dios te salve María. Ave mamá, mamá, Madre María. Ave mamá, mamá, Madre María. Ave mamá. Ave Madre María. Ave Madre María. Ave Madre María. Oh, oh, Ave mamá, mamá, Madre María. Ave mamá, mamá, Madre María. Ave Madre. Ave Madre María. Ave Madre María. Oh, oh, Ave Madre María. Visca la Mare de Déu, bendita eres María. Visca.